Vamos a hablar un poco allá, un poco a Cuba. Vamos a hablar a Cuba, desde Cuba, con lo que pasa en Cuba, no con lo que pasa en el noticiero, que como usted sabe, nada. Desde allí todo va de maravillas. Desde allí va, incluso si usted capta los discursos y usted los copia y los traduce y se dice, bueno, esto quiere decir esto, este es sinónimo de esto, esta frase puede querer decir esto. El discurso de las redes sociales cubanas, manipuladas por la tiranía, el discurso de la gran prensa cubana, de la televisión cubana, es el mismo de la profesora Einstein acá en la Universidad de Miami, acá en Books and Books, para que usted vea cómo la penetración, pues, nada, es como algún día dirán en los Estados Unidos, la cosa va bien y a ustedes les duele. El guara venderario, 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 el guara venderario. No le crean a cualquiera que salga hablando en sus pantallas, excepto a nosotros sí nos En fin, no le crea ni a ellos, ni a la profesora Einstein, ni a nadie que venga a contarle una bola rara sobre el comunismo y sobre todo a embabecerle vuestra boca, a echarle babita de membrillo por aquí y azuquita, no sé, a que usted se babe diciendo que en el paraíso comunista las cosas van de puta madre, que aquello es una sociedad ejemplo, y sin embargo cuando usted ve lo que en realidad pasa en Cuba, no, eso iba a ser después. Eso no iba a ser ahora, eso fue que aquí donde normalmente tuve que poner algo, no salió. A ver, claro, eso se resuelve rápido. El paraíso comunista. Canel es presidente de Cuba hace simple y llanamente 3 años. Fidel Castro fundó, vamos a decir, forjó su proceso revolucionario en 1953, cuando atacó al Moncada, prometió al pueblo cubano que todas estas cosas que usted ve a mis espaldas, pues que cesarían en Cuba, que el cubano tendría, una vida. Discúlpenme, me corté un poco porque no sé si me están viendo, no sé si se cortó la emisión, que se ve, un momento. Que se ve la emisión, porque veo que en YouTube se paró. Dígame por favor si me pueden decir si la emisión se ve. Bueno, sí se ve, porque estoy viendo que en Facebook se ve. Fue que se paró YouTube. Bueno, en fin, lo que les quería decir. Fidel Castro en el 53, y luego cuando volvió en el 56, y luego cuando triunfó en el 59, nos dejó creer, o dejó creer a la gente de aquella época, porque a ver, yo incluso sí nací dentro del proceso de adoctrinamiento, pertenezco a ese grupo de tantos millones que incluso sí intentaron pues inocularnos la doctrina socialista en todas nuestras venas, nosotros no captamos. Desde que tuvimos el primer contacto con el comunismo, creo que en la escuela o quizás en la casa a los 3, 4 años, cuando uno comienza a tener uso de razón, pues nosotros los que hoy no estamos adoctrinados, los que tenemos pues un descontento total, vamos a decir, con la dictadura, los que no comulgamos para nada y los que odiamos de manera acérrima a los comunistas, quiere decir esto que esto no es de ahora. Quiere decir que con el primer contacto de nuestro cuerpo, de nuestra piel, de nuestra epidermis, de nuestros ojos y de nuestros sentidos con el comunismo, nosotros nos dijimos, no, esto no va. Pero bueno, muchos creyeron en el proceso y muchos todavía esperaron de este, e incluso, como les dije, Canel comenzó a gobernar en el 19, Raúl gobernó desde el 2006 hasta el 2019, creo que fue así, ¿no? Y Fidel gobernó desde 1959 hasta el 2006, cuando entregó el poder a su hermano, porque se enfermó, porque ustedes saben lo que le pasó al cagandante. En fin, él prometió, y todo esto fue para eliminar este flagelo, el flagelo de la pobreza extrema,
el olvido, la desidia de los gobiernos anteriores, lo que la República no supo hacer bien, de lo cual pues él se apropió como todo populista. Y nada, yo no sé a qué ha servido la revolución, porque esta señora, en el 2017, cuando gobernaba todavía el general Raúl Castro, pues durante el ciclón, pues la señora Rosa Reyes, fue el huracán, a ver si lo veo por aquí rápido, no sé si fue Irma, si lo leo rápido, anciana de 73 años, bueno, en el 2017, no veo aquí atrás rápidamente, con Irma, sí, con Irma, pues perdió su casa fue seriamente dañada durante el ciclón este que acabó con gran parte de Cuba, que hizo daños pues a más no poder, pero ella siguió esperando y todavía, hoy mismo esta señora vive en estas condiciones porque ni siquiera pues le dieron mejor para que fuera a vivir y se dijo, si no me van a dar mejor para vivir, pues yo me quedo acá en mi casa, y se quedó en esta choza. Se quedó en lo que quedó de su antigua casa, que ya, si vamos a medir las metas de la revolución, como yo digo, pues llevan tantos años gobernando que podemos medir si han cumplido sus objetivos. No todavía. Con Irma, pues esta señora ya vivía en una casa de madera, ya vivía en una casa en mal estado y ya no tenía ningún tipo de condiciones de vida, pues que usted pueda decirse, pues, ok, holgadamente, pero incluso así usted vive por encima de los índices de la pobreza. No, miren acá, desengáñense, desencántese. Todo lo que dice la profesora Eckstein, todo lo que dice Carlos Lazo, todo lo que dice Liber Barrueta, todo lo que dice cada acólito, el necio, el otro, el guerrero cubano y todo el que hable a favor del sistema cubano, pues díganle usted, bueno, quizás la revolución, revolución esto no quiere decir nada, es tan grande que incluso hoy revolución quiere decir involución, pero si usted va a ver sobre qué se sostiene la revolución, que es sobre el sistema socialista, usted dígale que lo que vinieron a hacer estos socialistas a Cuba fue a hacer completamente también involucionar a Cuba, que iba pues bien, incluso con una dictadura, iba mejor que ahora, y que iba pues como cada país de la época en vías de un progreso que en fin de cuentas llegaron los progresistas y anularon completamente. Esta señora está esperando que el Estado se ocupe de ella desde el 2017. Y hasta ahora pues incluso con esta nota, con este artículo que pusieron sobre ella en las redes, los diarios independientes, no ha habido ningún tipo de compasión de la parte de la dictadura y nadie ha ido a preocuparse por esta señora si vive mejor, si va bien, si cambió, si en qué se le puede servir. No, nada, para nada. Ella pues ahí puede esperar que todo el fracaso que significa la revolución la vea pues morir y ella pues ser una también de las muertas de la revolución, porque en estas condiciones de vida, ¿qué usted piensa? Si los jóvenes malviven y aquí no se puede resistir, imagínese usted a la edad de esta señora ya, que puede esperar ella con un piso ahí como puede, en la insalubridad total, vamos a decir, en la falta de condiciones humanas total. Esta es la revolución, este es el país comunista que esconde la izquierda cuando habla de la revolución cubana. Este es el país comunista que obvian todos los intelectuales de izquierda cuando quieren pues presentar a Cuba como faro del socialismo y como faro de la política de izquierda en el mundo. Sepan ustedes, señoras y señores, que Cuba es la que tienen detrás de mí y yo no voy a hacer conferencias, yo no doy conferencias en ninguna universidad, yo no soy ni siquiera conocido en el patio de mi casa. Pero si usted pues confía en que la verdad está de parte de los cubanos libertarios, está de parte de los que no tenemos nada que perder, pues confíe en que lo que yo le digo es verdad. Cuba es esta. Esta señora es pues una muestra más de lo que vive el pueblo cubano y las condiciones en las cuales vive, ¿para qué recordárselo? Así vive más del 90% de los cubanos, o sea que bajo los índices generales de pobreza, incluso a nivel mundial. Claro, los comunistas ni cortos ni perezosos, ellos para hacer arengas, ellos son súper buenos, es para lo único que son buenos, para lanzar al mundo a correr, darle energía a usted, no sé si algún masaje, incluso usted pues pueda
encontrarse por el medio del camino, pero en todo caso para hablar tonterías y para decir que ellos son los mejores y para decir que la revolución, donde está Miguel y todo ese cuento, no, ahí sí, ellos, valga la redundancia, pues le dan a usted dos vueltas, porque cuando usted va a estar pensando en lo bueno de este mundo, los pillos no, los pillos van rápidamente a tomar ventaja diciendo la peor de las mentiras, para si por casualidad después hay que rectificar algo, pues que se quede en la mera rectificación y que el 100% de lo que dijo, pues que no sea ni siquiera debatido, porque los cubanos, incluso si oyen esto, tampoco es que lo puedan debatir. Toda idea puede ser brillante, pero no se hace práctica, no se hace tangible, no se hace viva, no se hace creíble, hasta que no se erija. Y eso lo hacen los constructores. Por eso es tan sabio ese concepto de que revolución es construir. Revolución, ni tú te la crees, mucha corrupción y falta de respeto. Tú eres que el ladrón que nos robó la fe, entonces nos vamos a virar en tu contra. Eso es lo que es Cuba. Este es un dirigente de la construcción, no sé si ministro o viceministro, Ulises Guillarte, miembro del Buró Político y secretario general de la CTC. Imagínense ustedes, un secretario general de la CTC dándoselas de filósofo, tirando grandes frases, en fin, jerigonzas, como siempre, frases completamente vacías, cosas que no tienen nada que ver, que de lo único que pueden dar noción es de la gran ignorancia que se vive en el comunismo, un hombre que niega la realidad y un hombre que, en fin de cuentas, pues está hablando a los constructores en un país en el cual pues todo se destruye. Pero esto no tiene nada de anodino, quiero decir, cuando un comunista sale a tirar estas arengas, para lo único que ellos son buenos es para eso, en fin de cuentas, para hablar tonterías, no sé, ahí quizás habían 4 trabajadores de la construcción que también son unos brutos. No quiero decir que los trabajadores de la construcción sean brutos, pero quiero decir que los que se prestan para escuchar este tipo de discursos son unos brutos también. Y lo único que saben hacer es pues mover la hoz y el martillo. Y moverlos mal, porque Cuba, como usted ve, está completamente destruida. Y le digo, esta señora que está detrás de mí, que vimos al principio, no es más que un caso más de lo que pasa en Cuba. Y esta foto que usted está viendo ahora, pues es la Cuba general y lo que se vive en Cuba. Este hombre que habló, él habló francamente, simplemente para el Noticiero Nacional de Televisión, donde el comunismo, en el bulbo en el que vive, pues, bueno, hasta el día que exploten y reconozcan la realidad y pues recaigan en esa Cuba que han ellos pues destruido completamente. En fin, este tipo, después que arenga, sindicato, filósofo, gran revolucionario, frases, ya usted sabe, Corín Tellado, me parece que se hubiera quedado corta. Pero en fin de cuentas, después de todo, el gran fracaso, miren ustedes cómo va. Esto fue ayer o antier. Me mandaron desde Trinidad, a ver cómo lo... aquí. Me mandaron desde Trinidad esto. Miren, esto fue una actividad, lo mismo, los sindicatos de la construcción y las empresas constructoras, que lo único que construyen en Cuba son hoteles, para que no vengan a meternos pues ningún tipo de tupe, estas mentiras ya nadie las cree, y para los hoteles aparentemente tampoco hay embargo. Habrá embargo para construir escuelas, para construir hospitales, para remozar y para reconstruir y para construir nuevas casas para los cubanos, pero para construir hoteles y para construir lo que a ellos les interesa, no, ahí tienen ellos sus contingentes de la construcción y desfilan. Esto fue en mi pueblo, en Trinidad, ayer. Imagínense ustedes, con todos los medios, todos los camiones del contingente de Trinidad desfilando. Yo quité el audio, pero imagínense, aquí eran sirenas, la gritería, la chusmería comunista, como si tuvieran algo que festejar, en fin de cuentas, y como si este contingente, tal cual este innoble dirigente de la CTC que habló antes, como si tuvieran algo que mostrar, ofrecer o resolver al pueblo cubano. Las casas se siguen cayendo, ya ustedes vieron cómo está Cuba. Esta es mi ciudad que supuestamente es una ciudad patrimonio de la humanidad que tendría que resplandecer hoy de bella, y ustedes ven en las condiciones en las cuales pues está Trinidad también. O sea que si Trinidad está así, no dude que La Habana, que es más grande, pues esté en el estado que está, que Santa Clara esté en el estado que está, que, no sé, Holguín esté en el estado que está, Santiago
y Cuba entera, que Cuba entera se esté cayendo, porque si las ciudades insignias, si las villas más importantes, porque Trinidad hace parte de las 5 primeras, o sea que es un patrimonio bastante antiguo, es un patrimonio que aporta mucha riqueza a la cultura cubana, ya no simplemente en la parte de los turistas, sino en la riqueza cultural de la región, en la riqueza arquitectónica de la región. No, Trinidad fue, Trinidad ya no es. Pero miren, para que no les metan, miren acá el policía en Trinidad controlando, mírenlo acá, paradito, con su walkie-talkie, controlando que todo pasara bien y que no hubiera ni siquiera un opositor que viniera a firmar. Mira, mi hermano, pues es que te firmamos la manifestación de camiones, imagínense ustedes, no hay combustible, no hay nada, y esta gente derrochando dinero, haciendo manifestar camiones a bombo y platillo, como si hubiera algo que festejar, y esto con todos los medios, incluso los de seguridad. Acá vemos al policía que controla la actividad. Seguro que a 100 metros hay otro, a 50 metros hay otro, porque ustedes ven que va el policía en caballito, y seguramente pues después, detrás y delante de todos estos camiones, pues igual va una comitiva de comunistas y una comitiva de civiles que cuidan para que los opositores no hagan ningún acto de resistencia en el momento en el cual pues ellos están hinchándose. Sí, pero pan y circo, más nada. Ustedes ven cómo para estas cosas sí tienen dinero, para estas cosas sí ellos pues son capaces de movilizar todos los medios, pero yo me digo, ¿para quién será que están haciendo esto? Porque están demostrando a cada minuto que el bloqueo no existe, que si no hay combustible para los cubanos, que si no hay combustible para mover las ambulancias desde los hospitales o para ir a buscar a los pacientes cubanos a sus casas, que dicen siempre, se justifican diciendo que no hay ni siquiera combustible para que los carros fúnebres hagan los entierros o vayan a buscar a los muertos a sus casas o los transporten desde el hospital hasta sus casas o hasta los cementerios. No hay combustible para nada, pero sí hay combustible para hacer correr esos camionzones que destruyen las calles por el medio de Trinidad. Imagínense ustedes a dónde vamos a llegar. Ellos quieren quizás volver a hacer esta Cuba, en la cual, a pesar de los pesares y a pesar de la dictadura y a pesar de que, bueno, Batista no se puede decir que haya sido el tipo más sano del mundo, claro, fue dictador. Yo hubiera compartido con Batista, Yo no hubiera quizás apoyado el golpe de Estado, pero yo hubiera compartido con Batista porque, en fin de cuentas, Batista y Machado, que fueron sanguinarios con los comunistas. Y usurparon el poder, ¿ok? Pero para que Cuba no se convirtiera en el fracaso que es hoy. Llegaron al poder de manera, pues, laxiva, por las armas. De manera contundente, de la manera en la cual nadie quiere que le cierren el camino. Cerraron las democracias cubanas, pero es que las cerraron en nombre de la democracia, porque siguió habiendo democracia, incluso sí, muchos derechos pues se fueron estigmatizados, fueron restringidos en Cuba durante estas dictaduras, pero en Cuba se vivía. Era simplemente la necesidad de que los comunistas no llegaran al poder y ellos lo impidieron todo lo que pudieron. Incurrieron evidentemente en el acto de facto, en el acto terrorista, en el acto maquiavélico, en lo que nadie quiere, de tener que justiciar cubanos, y eso es imperdonable. Pero los comunistas lo provocan, y fue esto lo que dio al traste con esta sociedad. La provocación comunista en los años previos al triunfo de la revolución, que dio al traste con una sociedad que, si bien, como dije, pues vivía bajo el ímpetu de una dictadura, progresaba, avanzaba. El cubano medio avanzaba, el cubano pobre salía, y era evidente que en el mundo entero en aquella época no había reforma agraria, y era evidente que los cubanos no necesitábamos ni siquiera de reforma agraria. Los cubanos no necesitábamos ni siquiera de todo este panfleto, de todo este pan y circo, que en estos tiempos se está hablando de soberanía alimentaria. Sobre la soberanía alimentaria en un país en el cual cada cubano pues se podía tomarse un vaso de leche a la hora que deseara, porque había una vaca por persona. Déjense de cuento.
soberanía alimentaria en el país primer productor de azúcar de caña del mundo, en un país en el cual no faltaba nada, ni siquiera los productos de lujo provenientes de Europa. No faltaba nada. Así así estuvo Cuba en los años de la República. Y esta Cuba la perdimos, pues, por la provocación, precisamente, de los comunistas, porque hasta incluso los sindicalistas, hasta incluso los comunistas que operaban por vía del Congreso, pues, obtenían en Cuba en aquellos tiempos revancha, vamos a decir, sobre el capitalismo, aplicando medidas que socialmente eran profitables y pues, mejoraban el ámbito social cubano. Lo que pasa es que los populistas, los comunistas, se hicieron los de extrema, los más extremos, estos que trajo Fidel Castro, se hicieron con la epopeya de la revolución y durmieron al mundo entero, incurriendo de traición en traición, en la última de las traiciones, que fue hacer olvidar al pueblo cubano que aquello había sido para reponer la democracia y restituir la Constitución del 40, declaramos que Cuba a partir de hoy es una república socialista. Ese fue el punto de remate de las democracias en Cuba, y esto fue en 1962, creo, después que Fidel, después del entierro de los mártires de Girón. En 1962 Fidel, pues, declaró el carácter socialista de la revolución, y desde aquella época, pues, estamos sufriendo lo que dejamos de ser. Ya esta Cuba de caña de azúcar no se ve, esta Cuba de cubanos que disfrutan, de cubanos contentos, de cubanos que se visten bien, de cubanas hiperbellas, que eran la envidia de los hombres y de las mujeres del mundo, desde una economía que, llegado 1959, no tenía déficit, no tenía deuda externa, de un país que era reconocido, que surgió de la nada y que en 58 años supo hacer lo que se conoció como la perla del Caribe. Tan grande que Cuba llegó a ser en los años de posguerra el cuarto, el quinto, el sexto país en Producto Interno Bruto en el mundo. Y estos comunistas vienen a meternos al cuento de que construyen, cuando lo han destruido todo, cuando lo han afeado todo y cuando han embrutecido inclusive la cultura cubana. Porque lo mejor del arte cubano, lo mejor del intelecto cubano, lo mejor del deporte cubano se ha ido. Los mejores hijos de Cuba, estos millones de cubanos anónimos que hoy, pues, trabajan por aquí, trabajan por allá, hacen por aquí, son madres, son padres, pero que legan su vida al mundo, se fueron también, se fueron. Nos fuimos todos y allí va quedando lo que, pues, lo que sin más remedio tiene obligatoriamente que quedarse, y estos que han decidido quedarse, porque en fin de cuentas todavía la viven de puta madre, porque los hay, con los comunistas incluso sí, no son amigos de estos. Pero Cuba, lo que va quedando es verdaderamente el antro de todas las penas, el antro de todas las miserias, y esta bella Cuba que usted ve a mis espaldas, donde los proyectos llovían, donde Canel verdaderamente sí que habían proyectos, no, eso murió. Eso murió con aquel, o con ese del cual tú dices que eres continuidad. ¿Continuidad? No, continuidad quisiéramos nosotros ser de todos estos gobernantes de la República que incluso con sus defectos, pues, se hicieron crecer nuestra nación. Respondían a nuestros criterios, respondían a lo que deseábamos ser. Y los cubanos poco a poco avanzábamos, cosa que no pasa ahora. Ahora o te vas, o te van, o te matan, o te mueres tú mismo de miedo, porque también todavía existe mucho. Esta es Cuba. La Habana, la ciudad maravilla. La linda ciudad. ¿Esto tendrá que ver con el bloqueo? La Habana, la ciudad maravilla. La linda ciudad. ¿Esto tendrá que ver con el bloqueo? Evidentemente no, evidentemente no. Esto es parte de la desidia comunista, esto es parte de todo esto que nos han hecho y que ha, pues, llevado a la Cuba de hoy. No sé, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Lo perdimos todo, y si no somos capaces de recuperarlo por la fuerza, si no somos capaces de avanzar nosotros mismos, de perder el miedo, de ser cubanos verdaderamente y de decirnos lástima ni con mi madre, porque se trata de obtener la libertad, pues hasta ese día, hasta que no nos lo digamos
y lo afrontemos, seremos pues el pueblo esclavo que hoy somos. De esto pues que no nos queden dudas. Cuba es el antro de todas las miserias. El antro de todas las miserias, señoras y señores. Y lo peor de todo es que todavía existe una facción, vamos a decir, de nuestro pueblo, una parte de nuestro pueblo que no convencido de que el socialismo, primeramente tan desgastado como está, ya no da más, de que el socialismo no da ni siquiera ninguna esperanza, y no convencidos de que de todas formas, si hoy todavía son jóvenes, si hoy todavía tienen fuerzas, llegarán al momento en el cual se verán de frente con esos hospitales completamente arruinados, con esos hospitales completamente inundados de orine, con esos hospitales completamente inundados de heces fecales, con esos hospitales sobre todo, vacíos de todo lo que se necesita tener en un hospital para cuidar a un enfermo, de medios y de medicamentos. Y sobre todo, cuando usted le digan, no, yo soy la enfermera y apúrate, que estoy apurado porque también tengo que atender al de al lado, porque médicos tampoco quedan. Esta es la Cuba que todavía muchos cubanos plebiscitan. Muchos cubanos que plebiscitan a ciegas. Muchos cubanos que la plebiscitan de manera ignorante, pero todavía también que muchos cubanos de manera consciente, porque viven unos las mieles de la revolución, a otros les cuadra porque les resuelve, y otros porque son unos doble moral, pues todavía plebiscitan, todavía acreditan, y todavía pues son capaces de decirle, de gritarle al mundo en las redes sociales y en la televisión y cuando salen de Cuba, que allí se construye el gran socialismo y que allí pues en la patria de Fidel Castro todo va de maravilla, y que si va mal, que no es culpa del socialismo, que no es culpa de la revolución, que es culpa del bloqueo. Pero entre tiempo no comprendemos por qué, si estamos bloqueados, pues no nos quitamos a esta gente de encima y nos buscamos a otra persona que permita que nos quiten el bloqueo. Por ejemplo, yo digo esto porque en el CARICOM Canel no habló de bloqueo. El bloqueo solo sirve para hambrearlo a usted, cubano. El bloqueo solo sirve para adoctrinarlo a usted, cubano, para hacerle creer a usted que toda la ineficacia que ellos han puesto en plaza, toda esa cantidad de alineamientos, de planes, de ordenamientos, de medidas y de planes quinquenales que para nada han servido, que han dado al traste con la bella idea que pudo ser la revolución, porque primeramente la traicionaron y no fue un proceso revocable para reconstruir la democracia en Cuba, y después porque le infiltraron el comunismo en sus propias venas y la revolución comenzó, además de haber sido traidora, a ser ineficaz, a ser algo pues en lo cual faltaba todo tipo de calidades, todo tipo de valores y todo tipo de iniciativa que pudiera pues construir algo, que pudiera hacer avanzar la sociedad cubana, la economía cubana, los estudios en Cuba, las riquezas de Cuba y, bien entendido, quisiera pues al cubano vivir en un ambiente de bienestar, de tranquilidad y de alegría, que el cubano no se fuera, pero es que viviendo en esto que vivimos, ¿quién no va a querer irse? ¿Quién no va a querer